Se entonan por la mañana. Intento hacer lo que otros políticos quizás no han conseguido, que es pues que Aragón sea importante a nivel nacional. Se propuso además una de sus canciones para Himno de Aragón y que no se aceptó, pero bueno, que muchas de sus canciones las sabemos todos. Habrá un día en que todos... No hay muchas que están aquí, ¿no?, en la memoria colectiva, ¿no? Pues, no sé, Albada, Somos, Aragón. Los que... Se le echa de menos porque era muy diferente a los demás. Decía lo que pensaba, yo creo, sin ningún filtro. Han escuchado solo un extracto de lo que nos han contado los aragoneses de ese recuerdo que tienen de la figura de José Antonio Labordeta. En unos días se cumplen 12 años de su muerte y también en unos días se va a estrenar el documental que repasa su vida y que han dirigido nuestros invitados de hoy, Paula Labordeta y Gaizka Urresti. Muy buenos días a los dos. Bueno, hemos escuchado un poquito de todo lo que nos han contado en la calle, de lo que supuso Labordeta también fuera de Aragón, ¿no? Pero en especial ese sentimiento que todavía queda aquí entre los aragoneses, ¿no? Sí, Labordeta, la verdad es que nos demuestran que no lo olvidan. Nosotros creamos una fundación para no dejar caer la figura de Labordeta y ha funcionado muy bien, pero yo creo que aunque no existiera la fundación o incluso no hubiéramos hecho la película, Labordeta, los aragoneses nunca lo van a dejar caer. Aún así, con la película, ¿no?, con el documental, se palpa, ¿no?, que la figura de Labordeta sigue ahí, sigue muy presente hoy en día. Sí, porque es cierto que lo de Aragón puede parecer obvio, ¿no?, que en Aragón es muy querido, pero como suele decir Eloy Fernández Clemente, seguramente será el aragonés más conocido del siglo XX y sobre todo, si no es el más conocido, es el más querido. Entonces sí, vemos que a nivel nacional, de hecho la película se va a estrenar en toda España, o sea, con 24 copias, en Palma, Mallorca, en Valladolid, en Galicia, en sitios que no es obvio, aparte de Madrid, Barcelona, Bilbao, ¿no? Y cuando le hablamos a la gente, estamos haciendo promoción por toda España, notas el cariño que había a José Antonio Labordeta. Refleja que hoy en día, ¿no?, siga esa sensación, refleja también uno de los aspectos que habéis querido plasmar en la película, ¿no?, lo que supuso en ese día y a partir de ahí para Aragón, para los aragoneses y también, como decíamos, que trascendió fuera de las fronteras de la comunidad, ¿no? Sí, de hecho no es la base de la película, pero es el primer germen que se creó, ¿no?, cuando despiden más de 50.000, no aragoneses, porque vinieron de toda España a despedir a mi padre, con un dolor, un llanto, un cariño que traspasaba, vamos, era algo de piel, ¿no? Se podía tocar. Ese día es cuando decidimos, como he dicho antes, no dejar caer la figura de Labordeta, ¿no?, que siguiera en el recuerdo. Y yo creo que una de las maneras más bonitas de hacerlo era hacer esta película de una manera muy especial. Yo creo que lo hemos hecho, porque aparte de recorrer todos los hitos de Labordeta, el canto a la libertad, el Somos, el pregón de las fiestas, tantas y tantas cosas que ha hecho, hay una visión muy clara, mucho más íntima de la familia, a través de mi madre, de nosotras, de las hijas o de mis sobrinas, e incluso de un diario personal que aparece casi como un protagonista más en la película, ¿no? Y lo que queremos hacer es que la gente conozca al Labordeta más íntimo para conocer al Labordeta más famoso. Hay una imagen que decías, Paula, que rescatáis, ¿no?, que es ese exterior del Palacio de la Aljafería, de la sede de las Cortes, donde finalmente se decide instalar la capilla ardiente, que también lo dice todo, ¿no? Cómo se volcó la sociedad en ese día para homenajear a Labordeta y lo que había supuesto. Es un día increíble, es un día que yo creo que quedará en la memoria de la familia, pero quedará en la memoria colectiva de todos los aragoneses que pasamos por allí, porque la verdad es que yo tengo un recuerdo vago, ¿eh? Te puedo decir que fueron 2 días tan intensos que hay veces que se me difumina los recuerdos, pero lo que te decía, lo que sí que te queda es ese amor que tenían los aragoneses, que sabíamos que existía, pero que desde luego no sabíamos que llegaba a tal punto, ¿no? Y luego es curioso cuando dices, como comentas, que se va a cumplir 12 años de su fallecimiento, dice, ya, o sea, la gente tiene un sentimiento muy vivido, muy como que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y se queda sorprendido ya, 12 años. Pero ¿cómo? Tanto tiempo no puede ser. Y precisamente que ahí han pasado 12 años y escuchar, ¿no? Veíamos ahí 4 testimonios de 4 aragoneses, que el sentimiento queda ahí. Entiendo que por la familia, ¿no?, también hay un punto especial, ¿no? Seguir notando, ¿no?, que su figura sigue presente también es especial, ¿no? Y ha sido curioso porque es cierto que podías pensar que
son compañeros de su generación, ¿no? Gente de más de 50, 60 años, pero es que hay mucha gente joven. Que lo recuerde y para los que es un referente, que eso es el reto. La película siempre decimos que tiene un público principal, el de más de 50 años, pero tiene un público secundario que es esa generación joven que no conocieron en Labordeta de las canciones de los 70 o del PSA o de los 80, pero que sin embargo lo tienen como un referente, ¿no? Ético y moral, ¿no? Y que además siempre decimos que cuando esta gente vaya a ver la película, o creemos que cuando esta gente vaya a ver la película, va a descubrir un Labordeta absolutamente amplio, porque es todo lo global que puedes aprender de Labordeta, pero se van a sorprender porque Labordeta era un hombre que se adelantó a su generación. Y de repente van a descubrir que Labordeta estaba hablando en los años 60 de la España vaciada. Y es de los que ellos están luchando ahora por esa España vaciada, o de la ecología, cosa que están luchando ellos. Con lo cual yo creo que va a ser un encuentro con un personaje que conocían por algo, y de repente se van a dar cuenta de que está todavía muy vigente todo lo que él contaba. Es más, de hecho hay tareas, peleas, ¿no?, en el campo político, incluso de los gobiernos, que siguen ahí, que todavía no se han conseguido, ¿no? Sin embargo, mira, es curioso el consenso que José Antonio Labordeta, que siempre militó en la izquierda, el estreno que va a tener lugar el mismo día de su fallecimiento en Madrid. Hay representantes de todos los partidos políticos, de todos, ¿sabes? Van a venir, o sea, PP, el PNV, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, van a estar todos. Y eso habla un poco de que es una figura de consenso en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, como político. También Aparte, en Zaragoza yo creo que van a venir sí, también en Zaragoza, pero Madrid nos ha sorprendido con la crispación política, sí, que de repente se junten ahí pues 3 ministros, la vicepresidenta, pues eso, representantes, muchos amigos, pero en la parte política dices, ostras, podría crearse un frentismo. Yo creo que no, que figuras como Labordeta hoy en día serían muy importantes para buscar consensos. No deja de constatar esta situación que cuentas, Gaizka, lo que supuso en su día y que también plasmáis en el documental, ¿no?, cuando él llega al Congreso de los Diputados y lo que supone la irrupción en la política nacional, donde quizás allí pues no estaban acostumbrados a este tipo de política, ¿no?, acostumbrados al bipartidismo. Llega Labordeta al Congreso y en cierto modo aterriza la realidad, ¿no?, lo que cuenta la gente. Aterriza a alguien como Labordeta, que no es un político al uso, porque Labordeta realmente, aunque toda su vida está rodeado de política, porque es una lucha constante desde que crean el PSA, Andalán, todas sus canciones. Sus canciones son forma de hacer política. Todo es forma de hacer política, ¿no? Más una lucha, ¿no?, de conseguir algo que él pensaba que había que luchar por ello. Y en el Congreso se encuentran, bueno, y todo el mundo dice que era un gran parlamentario. Nos podemos quedar con el famoso a la mierda, pero yo creo que de Labordeta como parlamentario se debería estudiar y aprender mucho, porque era un gran parlamentario, como además contamos muchas veces, ¿no? Pasamos de ese a la mierda, que tampoco él estaba muy orgulloso, tampoco vamos a engañarlo, a de repente en la guerra de Irak leer un poema sobre la guerra de su hermano Miguel, ¿no? Eso demuestra quién era Labordeta. Claro, es que la mierda puede mostrar una figura, pues eso, como chabacana, para nada, era un parlamentario muy culto, un catedrático de historia, ¿no? Y eso se notaba en sus intervenciones también. El documental es Labordeta, un hombre sin más. Recuérdame como un hombre sin más, dice él, ¿no?, en una de sus canciones. A la vista de lo que estamos hablando, no es así, ¿no? No le recordamos como un hombre sin más, pero ¿por qué decidisteis ese nombre para la película? Bueno, realmente él casi nos lo pone en bandeja. Porque él, como tú has dicho, recuérdame como un pájaro herido, como un lobo cansino, como un hombre sin más. Él nunca quiso dar lecciones de nada. Él realmente quería que le recordáramos como un hombre sin más. Lo consiguió y a la vez no lo consiguió, porque al final, como creo que es Eloy o Emilio Lacambra, que dice, siendo un hombre sin más, fue un hombre extraordinario, ¿no? Pero en el fondo él luchó desde las profundidades de un hombre sin más. Y yo creo que por eso es por lo que llegó a tantísima gente. Sí, la película tiene esa paradoja. Estamos contando la historia de un mito, de alguien que van a despedir de 50.000 personas el día que fallece, pero también la parte más íntima, la parte familiar, sus dudas, un hombre sin más, ¿no?
Y en ese sentido, Gaizka, te pregunto a ti, porque está claro que Paula tiene el sentimiento familiar, ¿no? Es la hija, pues se cuelan los sentimientos y entiendo que también se busca eso, ¿no? Pero en tu caso es un reto añadido plasmar todo esto que estamos contando, también que mucha gente, ¿no?, se vea identificada con distintas sensibilidades, que se vea identificada en lo que vivió en esa época con Labordeta. Claro, para mí fue un regalo cuando me llama Paula y la Fundación, que quieren que les ayude a hacer el documental, como codirector y como productor, porque ha sido un viaje para ellas, un viaje en la memoria, un viaje familiar, decimos, porque se abre mucho ante las cámaras para recordar esa ausencia, y para mí ha sido un regalo porque me han hecho partícipe de ese viaje, ¿no? Y efectivamente, como he dicho, montando, Paula y yo hemos llorado muchos momentos, o sea, porque era muy bonito lo que decían los amigos. El recuerdo de Juana de Grandes, no queremos hacer spoiler, pero el final de la película realmente vuelve a ser otra vez muy emocionante, y bueno, pues no tengo más que agradecimiento, ¿no?, a que me hayan hecho partícipe de este viaje. Y paradójicamente lo que puede parecer, puede decir, no, es que la familia quería tener este protagonismo. Al revés, era yo el que decía, no, venga, vamos a meteros más a vosotras, que yo creo que es lo que le da más originalidad a esta película, porque aparte de repasar la vida de José Antonio Labordeta, al final es la historia del vacío que deja un marido o un padre cuando se va, y el sentimiento que tienen sus seres queridos ante ese recuerdo, ¿no? Teníamos muy claro siempre, desde el principio, que íbamos a contar esto, ¿no? Que este documental tenía que ser diferente, porque si no, no merecía la pena. De hecho, yo cuando le digo a mi madre hay que hacer un documental de papá, pero tiene que ser diferente, mi madre es lo que me dice, si no, no se hace. Y es lo que queríamos enseñar. Es verdad que nosotros a veces nos queríamos apartar un poco para no quitar el protagonismo a Labordeta, pero siempre esta parte de la película era fundamental. ¿Y qué ha supuesto para la familia? Habéis mencionado a Juana, está presente, ¿no?, en el documental. Es la revelación de la película. Es la columna vertebral del documental. Siempre fue así en el pensamiento y en la creación, y luego, por supuesto, en el montaje, ¿no? Y ella, entiendo que satisfecha, ¿no?, de haber conseguido aglutinar en torno a este proyecto y conseguir eso que decíais, ¿no?, contar esa figura también, no solo en la parte pública que conocíamos, también entrar un poco en la intimidad. Ha sido complicado, tampoco voy a decir que ha sido una cosa sencilla para mi madre, porque es doloroso, aunque tardamos tanto en hacer la película, porque evidentemente nos teníamos que separar físicamente de esos 4 años de dolor. Pero ella se lo ha pasado bien, lo ha disfrutado, porque como decimos, para disfrutar una película como esta hay que reír, hay que llorar, y hay que pasar muchas horas viendo imágenes de tu marido y leyendo mucho archivo. Pero yo creo que ella lo ha disfrutado, lo ha pasado bien, y no voy a hacer spoiler una vez más del final de la película, pero al final de la película se ve lo que ella ha vivido, ¿no? Lo que ha supuesto también, ¿no?, la grabación de la película. Y habéis mencionado, quizás en esta parcela más íntima, ¿no?, que descubrimos en la película, la aparición de ese diario que descubrís en el propio rodaje, que supone cuando de repente aparece ese documento que luego veremos cómo marca mucho, ¿no?, el recorrido. Claro, es increíble porque mi madre lo lee justo antes de empezar el rodaje de la película. 19, yo creo. Y además lo lee en su soledad, no lo lee con nosotras, lo lee ella sola. Es un diario que mi padre escribe del 64 al 78, con lo cual una época muy convulsa en su vida y en la historia de España, que eso también se ve muy bien reflejado. Y cuando lo lee, al yo decirle que lo que queremos hacer es una película íntima, ella nos reúne y decide, entre todos decidimos que ese diario tiene que salir. Tampoco enseñamos nada que no supiéramos, pero sí que lo que hacemos es no lo contamos nosotros, que podría ser, bueno, ¿es verdad o no es verdad? ¿O es un recuerdo vago? No, es un diario que él escribe en un momento puntual, es su letra, y no es un diario al uso, ¿no? Yo creo que son más sentimientos en los cuales de repente cuenta algo tan bonito como hoy me caso, mañana continúo, dejo de cantar. Entonces, esos son sentimientos, pensamientos, momentos muy íntimos que tenía mi padre
y que bueno, que en este documental desvelamos y que la gente, yo creo que es la manera que van a entender al Labordeta, ¿no? Sí, luego también si se ven las imágenes, claro, la imagen reconocible de Labordeta es la de un país en la mochila, ya cuando es mayor, y nosotros reivindicamos ese Labordeta de 35 o 40 años, cuando él está buscando una voz, ¿no? Cuando, como todos en el mundo, buscas una forma de estar en el mundo, y ese periodo de finales del 60, de su llegada a Teruel, los 70, cuando empieza con la canción, es cuando está hecho ese diario, y vemos que no es el Labordeta que lo hemos conocido, sino que alguien todavía que no sabe si la canción es lo suyo, que no sabe hacia dónde va este país, y es muy emocionante, porque en ese sentido también muchos jóvenes se pueden identificar con ese momento de encontrar tu voz, ¿no? De búsqueda. Y además descubres un hombre frágil, un hombre con dudas. O sea, claro, de repente todo el mundo recuerda a Labordeta cantando el canto a la libertad con esa fuerza que tenía, que era descomunal, y a la vez descubres una persona muy frágil, con dudas sobre si se quiere dedicar a la poesía, la familia, y eso es muy bonito. O sea, quiero decir, la gente no nace como las setas en mitad del bosque, sino que todo alrededor tiene un porqué, ¿no? Tiene que llover, tiene que haber pinos, ahí descubres por qué Labordeta, pues eso, escribe el Canto a la Libertad o manda a la mierda en un momento dado en el Congreso de los Diputados. Y que supone para vosotros en ese momento no solo descubrir el diario, sino en cierto modo entrar en su intimidad, ¿no? Porque era su diario, sus reflexiones, él ahí lanzaba sus reflexiones en un momento del día que en cierto modo pues descubre la familia. Yo creo que es uno de los momentos más especiales no de la película, que también, por supuesto, porque es un diario el cual además vamos remarcando y gracias a él vamos recorriendo la historia hasta 78, un poquito más que lo alargamos. Sí, lo alargamos un poco. Pero para la familia ya sabíamos que Labordeta, y cualquiera que lo conocía, cualquier amigo, sabíamos que Labordeta tenía esas dudas. Porque él realmente yo creo que quería ser poeta, novelista, ¿no? Pero de repente hay un momento en el cual descubre que a través de su poesía y de la canción y de ser cantautor, él puede llegar a más gente y conseguir esa lucha que es lo que él quiere. Pero en el fondo él tenía esas dudas de dejo todo y me dedico a la poesía, ¿no? Y esas fragilidades y esas dudas es lo que vamos a encontrar en el diario, ¿no? Al encontrarlo y al leerlo, pues bueno, te sobrecoge. Mi madre en muchos momentos, ellos lo vais a ver en el documental, con lo cual tampoco lo quiero contar, pero es muy emocionante. Y lo habéis mencionado ahí también la presencia de varias generaciones, ¿no? Están las nietas, donde bueno, pues también ellas se involucran en cierto modo, ¿no? En querer conocer qué pasó y que les cuenten, ¿no? Claro, totalmente, claro, que Juana hubiera contado el noviazgo a sus hijas hubiera quedado falso. Absurdo. Hay un poco un riesgo en esta película, viaje de conversaciones, tiene que haber verdad. Entonces, sin embargo, Marta y Carmela, cuando hablan con su abuela, les cuenta episodios que evidentemente ellas no vivieron y de los que no tienen información. Y no conocían. No conocían, y de hecho se ve escenas en las que están enterándose en ese momento ese episodio, ¿no? Hay uno muy bonito en un viaje a Teruel, que cuando les cuenta a Juana que antes de llegar a Teruel les ofreció Camilo José Cela una lectoría en California. Entonces, como ella dice, ¿en California? ¿Y por qué no fuisteis? Dice, bueno, porque dice Juana, porque éramos un poco catetos. Pero se nota que en ese momento dicen que su vida hubiera podido ser diferente, que hubieran sido americanas, ¿no? Y luego además yo creo que de una generación de familia también es un homenaje a una generación que luchó por esta tierra, ¿no? Como Eloy, como Borrás, gente de la Sala, hay muchísima Santiago gente Marraco, por Santiago esa Marraco, generación, sí, gente porque yo creo que mi padre no luchaba solo, ¿no? La lucha era una lucha colectiva, una lucha global. Y a lo mejor mi padre era la punta de lanza, pero detrás había muchísima gente que empujaba, ¿no? Y eso también es un reconocimiento. Sí, queríamos incluso en el mundo de la pintura también, en artes plásticas. Es un recorrido de la historia reciente de Aragón y también de las gentes que han colaborado a ello. Entonces ahí sí queríamos que estuvieran presentes. Hemos subido también, podríamos haber caído en la tentación, nosotros estábamos ahí de poner caras famosas, ¿no? De entrevistar a Joaquín Sabina, a Ana Belén, Víctor, no sé qué, yo hubiera quedado como muy... Pero nosotros hemos optado por la familia y por los amigos muy íntimos de José Antonio, reflejarlo en la película. Vamos. Y también el hecho de que haya varias generaciones presentes, ¿no? No deja de ser una forma de que las generaciones más jóvenes quizás puedan profundizar, puedan conocer más, no solo al propio Labordeta, su propia figura, sino lo que supuso esa época, ¿no? Lo que se vivió esa época. Yo creo que esto sería maravilloso. De hecho, casi la Fundación y por supuesto la película, lo que deseamos es que la gente joven entre en el mundo de Labordeta, porque una vez que entren en el mundo de Labordeta se van a apasionar, porque lo que te he dicho antes, se van a dar cuenta de que es un personaje que está absolutamente vigente y a través de esa generación, sobre todo la mía ya es un poco más mayor,
pero la de mis sobrinas pueden entrar y sería estupendo, porque de verdad que van a encontrar un personaje, una historia de Aragón y una historia de España que les va a interesar muchísimo. Y que te atrapa y que también incluso van a descubrir símbolos que hoy en día siguen vigentes. Hablábamos antes del canto a la libertad, todos sabemos que sigue ahí. Por ejemplo, en las fiestas, ¿no?, del Pilar en el Pregón es ya una cita que no falta cada año. Sí, bueno, tienen muchos himnos, ¿no? El Somos también, yo creo que es el acto más, el himno de Aragón, si tuviera que ser uno, yo creo que es más el Somos. Aragón, que la escribe en el año 67, sigue definiendo muy bien esta tierra, ¿no? Pero bueno, nosotros también musicalmente reivindicamos el Labordeta íntimo. O sea, hay 40 y tantas canciones, no toda la música de Labordeta estructura el relato y reivindicamos el Labordeta de las canciones de amor, juega un papel muy importante el Ya ves, como habéis dicho, pero el Regresaré a la casa, por ejemplo, al final cierra el viaje, ¿no? Y bueno, pues está bien, o sea, los 4 o 5 hitos de Labordeta ahí están, en el imaginario, pero también si esta película anima a descubrir Labordeta de los 70 y los 80, en que sus discos hay maravillosas canciones, también sería una doble satisfacción. Y sin querer desvelar nada, también hay una mención a Andalán, un punto importante, no solo en su vida, sino en la comunidad, que precisamente estos días hemos hablado porque también se cumple aniversario. Eso también está presente a lo largo de la película. Es muy importante. La verdad es que Labordeta, que a mí siempre cuando me preguntan, ¿no?, ¿qué es con lo que te quedas de Labordeta? Digo, si es que a Labordeta no se le puede separar, no se le puede diseccionar, ¿no? Es que el poeta te lleva al cantautor, el cantautor te lleva a la política, al PSA, a Andalán, a todo. A la comunicación. A la comunicación, a todo, todo. Él daba todo por lo que hacía, ¿no?, en ese momento, y Andalán fue, desgraciadamente al final fue una de las banderas rotas, porque desaparece, igual que el PSA, porque también enseñamos esas banderas rotas. Sí, pero Andalán fue importantísimo, con toda esa gente que yo hablaba antes, ¿no?, porque es un grupo de gente que decide que esta tierra se merece ser moderna, ¿no?, y tener información, y que la gente, como dice Eloy Fernández Clemente, creo que no puedes amar algo que no conoces y no puedes conocer algo que no amas, ¿no? Y a través de eso se crea el PSA, se crea Andalán y luego muchísimas otras cosas. Pues estamos deseando verlo ya. Habéis mencionado que el 19, coincidiendo con el aniversario, ¿no?, se estrena en Madrid. ¿Cuándo podremos verlo en el resto de España? Hacemos una tournée. La película se estrena comercialmente en toda España el 23, o sea, el viernes siguiente, ¿no? Pero estamos en promoción, entonces vamos a hacer una ruta, un país en la mochila con la película, porque empezamos, el primer sitio que queríamos que se viera siempre fuera Aragón, y entonces hacemos un gran estreno, preestreno con invitaciones, el equipo, gente que ha participado, patrocinadores, mañana en el Principal. Pasado a Monzón. Pasado, queremos ir a Huesca, y no solamente a las capitales, creo que también la Labordeta reivindicada al mundo rural. Hacemos otro preestreno en Monzón. El lunes, efectivamente, nos vamos a Madrid a hacer un estreno, yo creo que es muy importante, con actuación de María José Hernández y de Amaral, pero es que el martes nos vamos a Valladolid, el miércoles nos vamos a Valencia, el jueves nos vamos a Barcelona, el viernes nos vamos a Bilbao, el domingo nos vamos a Orense, y nos queda Teruel, que iremos el viernes 30 a presentar la película en el Cines Maravillas. Como productor me va a matar. Es una maravilla de productor, pero me va a matar. Yo creo que hay que defender las películas así, ¿no? Igual que tu padre, es muy emocionante ver cómo iba de pueblo en pueblo cantando encima de un remolque las canciones. Si no tienes los grandes medios, tienes que acompañar a esta película hasta el último sitio, y todos los sitios que nos dicen ¿podéis venir a presentarlo? Lo intentamos cuadrar y ahí que vamos. Y además lo estamos deseando. Y esperemos que tenga toda la acogida, todo el éxito que merece. Gracias a los dos, a Gaizka y a Paula, y mucha suerte en el estreno. Y que la gente vaya al cine. Eso es, que vayan a ver lo que no les va que merece la pena. a defraudar. Gracias.